igual a mientras, Canvas. de nuevo, estamos grabando. Explica de nuevo eso, Araceli, por si alguno todavía no está actualizado con eso. Lo que pasa Por es que favor. nosotros estamos grabando las conferencias como ustedes pidieron, pero Canvas tiene el problema de que después de una cantidad de tiempo que no hemos podido determinar, se borran las grabaciones. Entonces nosotros, con el apoyo del laboratorio, que somos nosotros mismos a la vez, Y un practicante. y un practicante, activamos el canal de YouTube del laboratorio para ir subiendo las clases. Hasta el momento las clases que se subirían serían la de etnología, que sería esta, y la del profesor Alejandro, que sería mapuche, y otra clase más que no recuerdo en este momento. La tuya, el Y esa, electivo. sí, el electivo. Esas serían las que estarían disponibles hasta el momento en el canal. Entonces yo les voy a dar el link y de todas formas después igual lo voy a subir a Canvas porque me lo acaban de enviar para que ustedes tengan acceso después de que se borre en Canvas nuestra conferencia, puedan seguir teniendo acceso a ella a través de YouTube. Eso Ya. es. Y la que hicimos la semana pasada ya está en el canal de YouTube, ¿verdad? Esa es la que voy a dar ahora. Ya, ok. Bien. Ya. Vamos, ya. Empezamos la grabación con lo que estamos. Se van a ir sumando después nuevos compañeros. Lo primero que podríamos hacer sería volver a las actividades que habíamos dejado la semana pasada. ¿Se acuerdan que dejamos un par de lecturas y un video? Ahí está el link que subió la profe Araceli. Habíamos dejado un par de lecturas y un video para hacer como un foro. Y la idea sería que todos pudiéramos... tengo que compartir pantalla, espérate. Esto lo hago acá. Momento. Toda la pantalla. Ahí. Ya. Ahí. ¿Se ve mi pantalla ahora? Está Ahí cargando. ven. Ok. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos acá. Foros de discusión. Página de inicio. Foros de Página, discusión. página de inicio. Acá, por Ahí foro está. de inicio, vamos directamente. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, hay bien pocas respuestas, muchachos. ¿Se acuerdan que dimos un par de lecturas y el video también? Un video de 20 minutos de antropología muy clásica y a partir de ahí, de lo que conversamos la semana pasada, hacer como una discusión sobre los aspectos que salen aquí, de qué es lo que se entendía por etnología, básicamente, para comenzar a trabajar en esto. Hay 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. Una de la Sofía Antonia Moraga, que pedía una confusión con las páginas, pero las páginas estaban claras, porque de hecho ya dimos los nombres de los capítulos, así que había que seguir por eso. Aquí hay una respuesta de José Tomás Ignacio Peña: etnología es el estudio y teorización de los datos etnográficos mediante comparaciones u otras formas de contrastar y entender la información, aplicable para comprender de mejor manera las diferencias y semejanzas culturales entre las distintas sociedades humanas. Una respuesta bien sintética, pero bastante tocando un punto que enfatizamos harto en la clase pasada, ¿verdad? Así que bien. Valentina Antonia Torres: el campo de la etnología, según mi parecer, es interpretar los datos que ya están escritos o descubiertos por métodos investigativos como la etnografía, dar a conocer esa información. Claro, vuelvo un poco a lo dicho por Tomás, bien. Quizás faltaría agregar elementos más comparativos o de teorización a partir de eso. Bueno, aquí tienen la opinión de William Joffre, como son Jeffrey William Joffre, como son pocas, podemos leerlas todas, pero muchas. Haríamos una selección. Dice: la etnología es una rama de la ciencia social encargada del estudio de los pueblos y su cultura, comprendiendo diferentes aspectos y metodologías específicas, a diferencia de otras ramas de las ciencias sociales, o habría que decir de la antropología en particular, como ciencia específica, o disciplina de estudio. Su obligación confiere a la cultura de los diferentes pueblos, en partes de manera descriptiva y siendo participante en el entorno, como un observador activo. Para poder escudriñar toda la información posible, esta es una tarea ardua y compleja,
porque la información que se saque debe ser sacada con pinza, comillas, ya que actúa en factor de falsa objetividad y en parte de etnocentrismo, como menciona el texto de Paller, nublando de cierta manera los conocimientos destilados. La aplicación descriptiva e informativa de la etnología se puede extrapolar a otros subcampos, tales como la antropología o como la arqueología, los cuales actúan en sinergia, es decir, complementándose unos con otros, haciendo de manera más fidedigna los análisis y estudios. Esto es una respuesta más completa, sin embargo, abarca diferentes aspectos. Cindy Aravena plantea que la etnología del estudio de las culturas es la reflexión que se da para llegar a cierta conclusión un poco más concreta. Esto luego de realizar la etnografía, que es el ejercicio de observar, estudiar y conocer cierto grupo de personas. Claro. Según el video, tomando en cuenta la época que representa y a qué medida y en qué medida han cambiado los tiempos, la forma de investigar y llegar a conclusiones ha cambiado. Me parece que la forma en que la investigadora llevó a cabo la conclusión fue bastante precipitada y solo describió lo que veía y consideraba según su punto de vista, llegando a llamar salvaje una cultura solo por ser diferente a lo que ella estaba acostumbrada y llamado civilizado. Bueno, esas son las respuestas que han llegado ahora hasta el foro, que en un foro introductorio nomás. En general son bastante pocas y reflejan un poco las que se dieron, el elemento que dimos de interacción entre la articulación entre etnografía y etnología, y Cindy Aravena al final dio un punto de vista más centrado en el video. No sé, voy a dejar de compartir para que no nos mareemos con esto. Sería importante quizás ver a partir de esta todavía pocas respuestas, si les parece, si todos alcanzaron a leer los textos al menos, si vieron el film, la película, todo muy clásico, con distancia, había que verlo porque ya lleva tiempo. Y no sé si podemos hacer un debate acá. Yo creo que puede ser interesante para no demorarnos tanto con los textos. Podemos hablar un poco, pidiendo orden de palabra, y vamos viendo eso. ¿Sí? Y quizá igual sería importante hacer la apreciación de que si no comentan o no participan del foro, no van a poder seguir con la siguiente unidad. Pues. Como les explicamos la otra vez, cada módulo está pensado para que una vez que se termine el módulo anterior se desbloquee el siguiente. Así que por si acaso a alguien no le aparece la materia que acabamos de subir, está asociado a eso. Tener que dar algún comentario al menos, por ejemplo, si no es de la pregunta que estamos haciendo, puede ser como hizo Cindy sentada en el video, en fin. No sé, puede ser de los textos también. O puede ser lo que ustedes hayan comprendido a través de la conversación. Exactamente, cualquier elemento sobre eso. No sé si alguien quiere partir con eso. No sé si alguien más vio el video, por ejemplo, que le pareció, a partir de las lecturas introductorias que dimos de Kotak y Palem sobre lo que puede tenerse como etnología y su comparación con antropología, con etnografía. Perdón, muchachos. Están escribiendo. Está escribiendo. Ojalá alguien se anime a hablar para hacerlo más dinámico, pero bueno. Y bueno, si alguno tiene micrófono, ustedes saben que hay permiso para... El video lo subimos en el mismo Canvas. A ver, voy a compartir pantalla de nuevo. Voy para allá. Mira, acá, cuando uno entra al curso, en Canvas en general, donde hemos hecho toda esta actividad, el módulo de inicio está acá en la primera página, fue lo que hicimos ya hace dos sesiones, o una, ya no me acuerdo. Y la semana pasada hicimos este módulo que llamamos introducción, con una introducción donde leímos, pasamos algunos conceptos, subimos 2 libros y dimos las indicaciones de qué parte había que leer, y aquí mismo en el módulo está el video. Entonces uno lo pincha y sale el video. Y ahí empieza a correr, que dura 23 minutos. Había toda la semana para verlo. En fin. Y después del video viene el foro. El siguiente, mira Alejandro, presiona siguiente. Acá, perfecto.
Y después del video, esto sigue este orden. Los módulos siguen este orden. No sé si ustedes tienen la misma visión que nosotros, yo creo que sí. Claro, aquí estaban los textos que subimos. Y después este es el segundo texto. Después venía el video que vimos recién. Y luego, la última actividad era el módulo, que era esto que vimos recién, donde habían solamente 4 respuestas. Entonces, era la idea que a partir de lo que vimos en la clase, más lo que ustedes están, las nociones que tenían, más las 2 lecturas en la semana y el video, pudieran hacer un comentario sencillo, como lo que están acá, acotado, tocando un punto sobre lo que es la etnología y generar una primera discusión de entrada. Ese era el objetivo. Entonces, el video está en el mismo módulo de Canvas. ¿Se entiende? Voy a dejar de compartir para no generar este eco. ¿Sí? Javier, ¿tú no podías ver el video? ¿No te aparecían tu módulo? Claro. Mm. Claro, pero es igual es importante que vayan siguiendo el orden como lo hizo el profe, que vayan con el siguiente. Que si ustedes se van saltando partes de los módulos, no les va a tomar como el módulo completo o pasado. Claro, acá la pregunta es si cerramos el foro. Seguramente pusimos una fecha, ahora ya se me olvidó, son tantas cosas, a lo mejor en un momento se cerró, ¿no? Tenía una fecha de Revisa el término. tiro. Posiblemente, Ya, Carla, sí. A lo mejor, como vimos toda una semana, quizá la cerramos. mm, Claro, Se calma, bloqueó, calma. sí. Hay que desbloquearlo. Quizá dejarlo desbloqueado para que Lo voy a hacer al podamos. tiro. Se va a desbloquear el tiro, Carla, para que podamos seguir con el orden de las clases. ¿Vale? No, dice que se puede responder, no debería haber problema. Voy a sacarle todas las fechas. Por favor. Le puse hasta el 12 de mayo. Hasta 12 de mayo. Le di 12. otra fecha, no la. Ya. Le di otra fecha a la profe a la SEMI. Claro, estuvo abierto el día hasta las 6, pero hasta las 3, pero bueno, va a seguir. Pero Claro. bueno, independiente, se abrió nuevamente, chicos, para que puedan seguir Tienen hasta el viendo la 12 de ponencia. mayo. Ok, Igual, chicos, es importante que vayan respondiendo porque como les explicamos en la primera clase, el sistema de Canvas funciona así como bloque. Entonces, si no terminan un bloque, no se les desbloquea el siguiente. Entonces, aunque pongan algo sintético, que les sirva por último a ustedes como ayuda para resumir lo que entendieron de esa unidad, háganlo. claro. O Porque si también no, puede no ser nos va una a tomar. pregunta. Si a alguien le quedó algo sin aclarar, puede preguntarlo también, aprovechar el foro Claro, para esto. Y eso ya también es una participación. Basta esa mínima participación para seguir en la interacción del curso, ¿verdad? sí, así es. Ya. Bien, no sé si, ya que todavía estamos con el foro, alguien se anima a dar alguna opinión sobre lo que le parece la tecnología, o en general lo que le parecen los textos, lo que le pareció el video, si alguien está de acuerdo, ¿no?, con lo que decía Cindy sobre la comparación, su valoración del video después de haberla visto, y, o algo por el estilo. Algún comentario, por favor, para poder hacer esto un poco más Y si alguno tiene interactivo. micrófono, está totalmente permitido ocuparlo, pueden intervenir, no hay problema. Alguien de los que opinó, no sé, dejó de opinar, alguien que opinó, a lo mejor quiere volver a opinar, en fin, abierto completamente, para que podamos partir con eso. Claro.
20 personas. Gente, ¿no? Ya, pues mi etnógrafo, alguna defensa al menos de la etnografía, si no quieren hablar de etnología, para Sí, poder avanzar en eso, ¿o no? están como dormidos todavía los chicos. Ya. Que habla- Sofía, ¿estás hablando de Palermo o del video o del otro No, texto? yo creo que se refiere a Palen. Igual Eso es pienso lo mismo. Palen. Mm. Sí, Palen. O sea, ¿te pareció que era como muy general, como ciencia, pero después como que lo explica con más detenimiento? ¿Algo así? Y Valentina dice que el de Kotak ya lo habían visto el año pasado, en el primer Mm, semestre. Ya. Mejor, pues, se refrescó eso, es un manual bastante sencillo, fácil de leer. Claro, el de Palen tiene más complicación, por eso digo menos páginas, para ir un poco haciendo el rodaje. Bueno, pero si de Kotak ya cachaban, entonces ¿por qué en el foro no comentaron de Kotak si ya lo cachaban? Esa es la pregunta. Estoy deseando. Es una broma, estimados, estimadas. Ya vamos. Bien. Bueno, entonces, si ya el de Palin tiene su ritmo más lento de entrar, el de Cota ya lo cachaba, ya no representa mucha novedad. Al menos alguien, si vio el video, también puede también comparar qué les pareció. Responde una imagen muy estereotipada de lo que puede ser un antropólogo en terreno, naturalmente muy clásico, o no, o les pareció muy esquemático, muy un poco estereotipado. ¿Qué les pareció lo que se presentaba en el video? me cayó mal Jane, dice la Valentina. Me cayó mal ahí. Es interesante tu opinión, Valentina, porque ella sí jugó debido al contexto. Sí, demasiado. Pero no había muchas opiniones al respecto de lo que ellos llaman salvajes, quizás, claro. Mm. Seguían con el estereotipo, sí. Seguían con un estereotipo, claro. De hecho, ambas caras de la moneda de ese video son estereotipos, po. La antropóloga está muy estereotipada y ella cargaba con sus estereotipos con respecto a lo que iba a ver en México. Claro.
Ese fue primero un cuento, un relato, escrito por un escritor de allá que luego se llevó a esa ficción, o en realidad no es documental, es una ficción, que integra junto con otras piezas parecía una composición mayor, ¿verdad, Araceli? Que tiene otro nombre, no es esa parte específica que vimos. La película se Y llama Nuestras Raíces. nuestras raíces, esa parte específica del video es una parte de esa obra visual más general y habla específicamente de eso más concreto, más de Claro. la, o sea, más de esa visión, muy de los años 50 en México, muy influenciado por el indigenismo, que en México era muy importante en esa época, y la opinión que tenían de cómo se debía tratar los pueblos indígenas y también de la antropología o la etnología. ¿Sí? Podríamos, entonces, invitamos, si no hay más opinión al respecto, que todos vean el video y también lean los textos para que podamos seguir avanzando en esto. No sé si hay algo también a hacer, tú que cachas más la cosa visual, incorporar junto al contenido mismo algo de la cosa técnica o de la estética del video, no sé, algo paralelo también que pueda incorporarse Es que la en gracia la que tiene en lo valoración. específico, claro, de esta película, es que como lo habíamos dicho en la clase anterior, es de los 50, del 53, no me acuerdo, 52, 53, 52 parece. y claro, y es una recopilación de historias sobre cómo veían, porque es una película independiente, cómo veían los mismos mexicanos la construcción de su identidad. Entonces, este video que nosotros le pusimos es como parte, es un extracto de la forma en que ellos ven cómo se sientan las bases de la cultura mexicana, que hoy en día es muy indigenista, y que en ese momento estaba partiendo con ese proceso. Entonces, tiene esa característica y además que de ser una película independiente, en los años 50 no era algo muy común, po. Entonces es más o menos reconocida por ambas cosas, po. Igual si alguno quiere verla, está completa en YouTube, pero son varios como fragmentos de cuentos, como de historias cortitas. Claro. Muchas de ellas basadas en textos literarios, ¿verdad? Que lo Sí, y casi todas adaptaron al... giran en torno a la cultura mexicana. Extraño que veamos la película de la clase. ¿Por qué extraño, Carla? ¿A qué te refieres con que te parece extraño ver las películas en clase? De Ah, extrañar. de echar de menos. Ah, ok. Pero si para eso había toda una semana para verla, esa era la idea, ir viendo eso. Es que no le gusta ver las películas en soledad, le gusta ver las películas en grupo. Ah, ok. Fíjate que con ellos igual vimos una película hindú, cuando partimos con la etnografía. Ah, verdad, en geografía partimos con una película india, ¿se acuerdan? Sí, en la primera clase. Sí, Sí, van a hacer. Mena, sí. Bien. Bueno, vamos a volver a compartir. Ya. Bueno, como sea, el foro sigue abierto, se han tomado, así que lean, terminen de leer por favor los textos. Si ya el leyeron de Kotak, tanto mejor. Entonces, concéntrense en el de panel, esas 5 hojas apenas que vimos, para poder participar en el foro, dar una opinión concreta a la pregunta. ¿Qué entienden ustedes de lo que hemos visto hasta ahora por tecnología y sus aplicaciones? Una pregunta muy sencilla que se respondió de manera sencilla, como absolutamente hicieron todos los que participaron en el foro hasta ahora. Entonces, esa es la idea para que podamos seguir avanzando. Bien, vamos al módulo de hoy. Recuérdense que mientras que no contesten el foro, ustedes después lo pueden ver por ustedes mismos este nuevo módulo que estamos subiendo, así que es importante dar alguna opinión al menos, o alguna pregunta, digo yo, que también puede que indique participación.
¿ya? Claro, de hecho, igual se pueden responder preguntas entre ustedes, porque por ejemplo, si alguno, o lo que hizo la Sofía Moraga, alguien le podría haber respondido ahí abajo. No, eso está permitido dentro del foro, les da la opción. Porque igual lo Claro. importante sería que entre ustedes mismos fueran viendo sus puntos de vista, además del proceso que llevan con nosotros. Ujú. Ya. Vamos a ver un poco ahora los inicios, los primeros desarrollos de la tecnología. Esto va a ser un resumen, un bandiz muy general, porque el curso trata de otras cosas, en verdad, en mayor detalle. Disculpen la bocina. Pero tenemos que hacer como un pequeño resumen de esta parte más introductoria. Ustedes me habían dicho que ya habían visto, ya vieron Kotak el año pasado en antropología general. También habían visto cosas de evolucionismo. No sé si lo vieron en clase, también hicieron disertaciones, pusieron un texto sobre los principales autores evolucionistas, ¿no? Morgan Claro, aquí la o... Consuelo pregunta si es que lo que estamos mostrando es el módulo que desbloquearon ahora. Lo que estamos mostrando es el módulo nuevo, lo subimos hace como 2 horas, 3 horas. Y Sí. siempre y cuando, como dijimos antes, hayan completado los módulos anteriores, van a poder acceder a ese. Ujú. Ya. Claro, Javier, lo que tú dices en realidad es como lo mismo. Estamos dando como un barniz a lo que ustedes tienen que haber visto más en profundidad en la antropología general. Y el profe le dio algunos tintes más asociados a cosas que vamos a ver después en el futuro, como parentesco, en algunos casos. Ujú. Sí. Cuando tengo esto me pierdo un poco la pregunta. No, por eso estoy respondiendo yo. Ya, ya. No sé, si vieron un poco, se alcanzaron a ver algo, aunque sea general, de los postulados clásicos evolucionistas con Morgan o con Taylor. Acá tenemos un pequeño resumen de Morgan que también está en Parent. Parent hace un resumen de la teoría etnológica, muy centrado en el debate entre, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Entre la dimensión diacrónica o histórica, por decirlo así, o procesual, como dijo una alumna, ya se me olvidó que fue el miércoles pasado, y la dimensión sincrónica, la dimensión de las funciones y de la estructura social considerada en su momento, en un momento determinado. En esa La tensión Javiera entre... Ajá, dice que sí leyeron Morgan y Taylor. ya, leyeron La Sociedad Antigua y Taylor Eso también. dice, sí leímos Morgan y Taylor. No dice Ok, la sociedad antigua. ya. ¿Y qué se acordaban un poco de si leyeron Morgan y Taylor? ¿Qué se pueden acordar de ellos? De alguno específico, de los dos, no sé, de Morgan o de Taylor, del evolucionismo clásico, más clásico, así que es como lo más clásico es el que se puede referir en lo que hace de tecnología hoy en día, para ver. ¿Alguna idea más específica, algún concepto, alguna... O aquí lo asocian por último. Claro. Y asocian el evolucionismo. Están escribiendo todavía.
Sí. El evolucionismo lo asocio a cuando usaron como base Darwin como argumento de superioridad de raza. Ujú. La teoría de la evolución de Darwin, dice la Valentina. Ujú. Sí. Ujú. La Basis dice cuando se justificó el colonialismo. Y la Consuelo Cofre dice hay etapas y o separaciones de acuerdo a lo que hacían, como separar por rango de poder o trabajo. Claro. Bien. Si siguen, bueno, aparte de los libros que leyeron, de Morgan seguramente La Sociedad Antigua, como sale acá, el libro más clásico que hizo Morgan, era norteamericano, Morgan era abogado, primeramente, y luego derivó a estos estudios y escribió este libro de Sociedad Antigua que se publicó en el 1877. Básicamente lo que plantea Morgan era esta idea como todos los evolucionistas, la idea de un origen en el pasado remoto de la evolución de toda la humanidad, un origen único, por eso se llama evolucionismo unilineal, y la idea de ver dónde estuvo el origen, así muy en simple estamos hablando, muy resumido, y ver cómo se fue desarrollando esa evolución. Establecía etapas clásicas Morgan, salvajismo, barbarie, civilización, en base a partes de la cultura material más concreta, de la economía, de elementos sociales, de elementos de la religión, el parentesco, y suponía que todas las sociedades partiendo de un punto común pasaban sucesivamente primero en una etapa de salvajismo, luego en una etapa de barbarie y posteriormente la civilización. Y el mundo occidental del siglo XIX, fin del XIX, era la corona de ese proceso, o sea, la cumbre de la civilización. Postulaba naturalmente que todas las sociedades pasaban por ese proceso, por ese estadio, por ese ser estadios, salvajismo, barbarie, civilización. Basado en estos criterios, esta secuencia necesaria, y en ese orden, primero salvajismo, luego barbarie y civilización, no había un cambio, y en ese sentido, desde el salvajismo a la civilización, partiendo del análisis de los temas de subsistencia y instituciones primarias, como familia y formas de parentesco. Entonces, la idea del paralelismo cultural, que desde un origen, donde había un origen cultural en cualquier parte del mundo, los grupos siempre partieron con esa evolución y siguieron esa secuencia. Que dos culturas sin contacto entre ellas tenían que necesariamente seguir esa secuencia. Y una versión más extrema de esto llegaba a que en un punto original esos paralelismos convergían en un origen. Entonces había una unidad psíquica humana que permitía comprender este paralelismo que se dio, que todas las culturas, aunque no tuvieran contacto entre sí, iban evolucionando en estos mismos estadios: salvajismo, barbarie, civilización. Esa unidad psíquica permite producir en condiciones semejantes los mismos implementos, los mismos utensilios, las mismas invenciones y desarrollos, instituciones similares, a partir de los mismos pensamientos originales en general. E ir avanzando, como decía Morgan, por esas tres etapas: salvajismo, barbarie y civilización. Por lo tanto, aquí se basa la noción de una evolución que sería como un proceso universal, necesario. Todas las culturas pasaban por ese mismo proceso en esta explicación. Y claro, en una dimensión más concreta, lo que en el fondo gatillaba como resorte último de la explicación de un paso de un estadio a otro era la dimensión más concreta de la subsistencia. O sea, los cambios en la base económica iban determinando una complejización sucesiva de la sociedad que iba pasando por diferentes estadios, como salvajismo, barbarie, llegando a la civilización. Y el mecanismo, el motor del cambio, eran la invención y los descubrimientos que una misma sociedad iba produciendo, y a partir de ahí se iba complejizando. Lo cual fue
atacado por otras expresiones de ese momento como el difusionismo. O sea, que más que pensar en un paralelismo y un origen, una unidad psíquica que permitía explicar que todas las culturas partían de unos ciertos elementos comunes y se desarrollaban necesariamente por los mismos estadios, explicando que el cambio se da por invención y por descubrimiento al interior de cada cultura de manera inmanente. El difusionismo plantea más bien que el progreso o la complejización se da a partir de préstamos, adaptaciones, de contacto entre culturas, que una cultura al tener contacto con otra se influencian mutuamente y que de esa manera se iban difundiendo, de ahí el nombre de difusionismo, las rasgos culturales, rasgos políticos, rasgos económicos, para ir posteriormente ampliándose esa difusión o en algunos casos restringiéndose. O sea, en el difusionismo lo importante era el tema del contacto. Desde un punto una cultura se difunde y al entrar en contacto con otra aumenta esa difusión o puede reducirse, pero el cambio cultural se explica por contacto cultural y no como en el evolucionismo que se explica por invención y descubrimiento al interior de cada cultura. Y esos descubrimientos son paralelos porque todas las culturas son más o menos paralelas y siguen el mismo proceso. Chicos, ¿recordaban más o menos el evolucionismo, Eso. no? Estamos Sí, hablando de porque, la versión de Morgan, ¿eh? claro, porque, por ejemplo, yo estaba leyendo lo que puso la Basis, que dice cuando se justificó el colonialismo, y de hecho es una crítica más bien actual esa, porque en el fondo lo que decía Morgan es que todo, como dijo el profe, todos habíamos partido como, éramos como todos iguales, como todos estábamos como en una sopa común cultural, muy básica, muy primogénea, muy simple, y nos fuimos separando, y en esta separación, cada sociedad fue avanzando a un ritmo. Y este ritmo se iba coronando al final con la civilización, que era lo que en el fondo donde estaba inserto Morgan, que era occidental. Entonces él decía que, claro, que esa civilización, que esos occidentales habían llegado de manera más directa, porque recuerden que esto es lineal, que habían llegado más rápido como a la meta, que era ser civilizados, y que las otras sociedades todavía estaban en el proceso, y que todas en algún momento debían llegar. Aunque después decía, por ejemplo, hablaba de la sociedad hawaiana y decía de que en realidad habían quedado como pegados en la barbarie. Pero todo eso después empezó a ser discutido porque se empezaron a dar cuenta de que, como dijo el profesor, no solo los artefactos materiales o las herramientas indicaban cultura. ¿Se acuerdan o no? Ah, creo que vimos un poco de eso en arqueo, claro. Sí, también lo ven en arqueología. Seguramente vieron en la arqueología algo así. Claro, porque ahí después pasan al difusionismo, sí. Pero ahora asociaron de qué lo que estamos hablando, ¿no? Que los veo medio perdidos. Ah, ahora sí, sí. Por eso lo estoy con el colonialismo. Por la idea de la cultura sería superior a otra. Claro, claro. Entonces al final bueno, es una crítica más o menos actual, pero hay un dejo evidentemente, de decir de que lo occidental es lo más civilizado y que todas las sociedades deberían llegar a ese punto. Eso es como el punto culmen. ¿Se entiende o no? Ya. Claro. Pero perdón, voy a volver acá. En Morgan, el elemento clásico fue esta división en etapas, que fue típica de él. Salvajismo, barbarie y civilización. Proponer esa secuencia, que es muy simple, muy vasta, muy torpe, digamos, ¿ya? Pero eso sí que es lo que distinguió a Morgan dentro del evolucionismo y proponer que las sociedades seguían ese camino. Acá Yo, está, como le dije, Morgan era abogado. Sí, perdón. no, yo le iba a dar un tip que yo cuando era estudiante, para acordarme de Morgan, lo asociaba con una regla. Me parecía que era una persona como que solo podía ir hacia adelante, entonces su evolucionismo lineal era todo hacia de él, o sea, de nada a él. Él era como lo más importante, él y su Claro. sociedad. Miren, y en esta imagen de Morgan
Morgan también fue importante porque, a diferencia de Taylor, el otro gran referente del evolucionismo clásico, que Taylor nunca hizo terreno, siempre fue un antropólogo de gabinete, que estuvo en su escritorio. Morgan tuvo contacto, Taylor era inglés, Morgan era norteamericano. Morgan en Estados Unidos tuvo contacto, trabajó con grupos indígenas en el siglo XIX en Estados Unidos. Como les dije, él fue abogado, entonces trabajó desde esa perspectiva primero y después teorizando a partir del conocimiento que tenía de diferentes grupos indígenas. Y conocimiento directo me refiero, como etnografía podríamos decir hoy día. Y hizo unos aportes importantes en los primeros estudios del parentesco. ¿Se acuerdan que, aquí voy a sacar esto, ¿se acuerdan que la clase pasada o la primera hablamos de los sistemas de parentesco y los clasificamos los dividimos entre clasificatorio y descriptivo? Dice que de a poco se están acordando. Sí. Sistemas clasificatorio y descriptivo. Una primera así, barniz de lo que podría ser. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es un sistema clasificatorio de parentesco versus un sistema descriptivo? No sé si alguien tomó nota o vio la... Están respondiendo. A ver. Oye, no sé, tengo la ventana abierta. Voy a cerrar la ventana que entra muy bien. Espérame. Claro. Yo igual les voy a soplar algo por mientras. Taylor, que era el mismo rollo que Morgan, también tenía esta idea de evolución lineal, pero él lo asociaba más bien a las religiones. Yo creo que a lo mejor por ahí se pueden acordando, que él lo asociaba más bien como al politeísmo, después al monoteísmo y finalmente a la ciencia. Que en realidad esa era como la forma en que él medía la evolución, así como Morgan lo hacía de la barbarie y todo lo demás. A ver, ¿qué se acordaron? Exactamente. Morgan solo está bien. Sí, o así por ahí va, ¿se acuerdan? Sí, bien. Exactamente. La diferencia entre los sistemas clasificatorios y los sistemas descriptivos. Claro. Morgan hizo esa primera clasificación en la nomenclatura de los sistemas parentescos. Clasificatorio y descriptivo. Los sistemas clasificatorios son los más generales. Agrupan a varios parientes en un tipo de un tipo determinado bajo un solo término, que incluye a toda una clase. Para Morgan eran los más primitivos. O sea, los clasificatorios tienen menos términos de parentesco y un término de parentesco abarca a una gran cantidad de familiares. Uno de los sistemas clasificatorios más clásicos, el hawaiano, como dijimos hace dos reuniones, ya no me acuerdo, donde todas las mujeres que son parientes mías por el lado de mi madre, a todas ellas yo les digo madres. ¿Sí? Y todos los hombres por el lado parientes de mi padre, todos los varones parientes de mi padre, a todos ellos yo, si fuera de esa sociedad, les diría padres. Y no les diría primo, hermanos, tíos, sobrinos, no. Les digo a todos los hombres por el lado paterno les digo padre y a todas las mujeres por el lado materno les digo madre. Ese es un sistema clasificatorio de los más desarrollados, que lleva a un extremo en la clasificación, menos términos de parentesco. Los sistemas descriptivos, en cambio, son aquellos que son mucho más analíticos, o sea, a cada relación, a cada término de la genealogía, desde un punto de vista de ego. Ego es la persona desde la cual se hace la genealogía, se le da un término específico. Los sistemas descriptivos idealmente proporcionan términos específicos para cada elemento de las relaciones. Son más analíticos. Mientras más nombres distintivos tiene cada término, tiene cada puesto o posición en el parentesco, es más descriptivo, es más analítico. Morgan pensaba que se daban más en sistemas occidentales como en Europa, pero ahí también existen términos muy clasificatorios y hay sistemas que son muy descriptivos que no se dan en Europa. Por ejemplo, el sudanés en África es descrito como el sistema parentesco más descriptivo que existe. A cada pariente le da un nombre específico, cada relación de parentesco. Mira cómo se fue Morgan hacia el infinito.
Y lo que dice Oasi lo ejemplificamos con los primos, claramente, y con los tíos, por ejemplo. Nosotros, a nuestros tíos, ya sea que sean por el lado paterno o por el lado materno, les decimos igual tío. Un tío que es hermano de mi papá, yo le digo tío. Un tío que es hermano de mi mamá también le digo tío. En la sociedad mapuche tradicional, por ejemplo, eso no es así. El tío hombre hermano de mi padre tiene un término, pero el tío hombre hermano de mi madre tiene otro término. Le digo de otra manera. Los La abuelos tía, paternos y maternos tienen distintos nombres. claro, exactamente. No les digo abuelo indistintamente, los distingo con un término parentesco específico. Los primos también. Entonces, comparado con nosotros, con nuestro sistema de clasificación, el sistema mapuche parentesco es mucho más descriptivo o clasificatorio. Esa es la pregunta. ¿Quién responde? Están procesando. Descriptivo, dice la Valentina. Pero con un signo de interrogación. Sí, descriptivo, dice la Basi, lo confirma. Es descriptivo, exactamente. Es más descriptivo que el nuestro, porque distingue más, hace más distinciones entre los términos de parentesco, los elementos que se relacionan. ¿Sí? Es más descriptivo. A los parientes por el lado materno que por el lado paterno les da distinto nombre. Entonces, ya, esa clasificación la propuso Morgan hace tiempo. Y este dibujito que ustedes ven aquí, que se alcanza a ver acá, esa es una genealogía. ¿Sí? ¿Se ve bien o no? Sí, se ¿No alcanza a mucho? ver. Esa es una genealogía. Así se hace una genealogía clásica, ahora se hace en computador, pero todos los términos parentescos se expresan en esos diagramas y en esos símbolos. ¿Vale? Después vamos a hacer una genealogía. Sí, pues recuerden que tienen un trabajo de eso, tienen que hacer una genealogía. Después, en un rato más, en un tiempo más. De Taylor. ¿Se acuerdan de algo más específico de Taylor? No. Morgan y Taylor comparados, Morgan tiene la especificidad de los estadios, salvajismo, barbarie, civilización, estos estudios de parentesco que hizo. Y Taylor, bueno, escribió el famoso libro Cultura Primitiva del 1871, también del evolucionismo. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos que la etnografía le dio a la ciencia antropológica un estatus de disciplina científica en la medida que le permitió acotar un nicho de estudio que fue la cultura? Que la cultura se estudia en sus propios términos, no solamente en base a la influencia biológica o ambiental, sino que definió un coto de caza, un campo, un estudio, y que eso va a ser el campo de estudio de la nueva ciencia antropológica o etnológica. Bueno, uno de los que contribuyó a esa situación o a ese logro, si se quiere, por muy desprestigiado que hoy día esté, fue Taylor con su trabajo Cultura Primitiva y otros, que definió a la antropología o a la etnología como la ciencia de la cultura. Fue etnólogo, o sea, trabajó más bien en gabinete, nunca hizo terreno, y trabajaba con la información que llegaba desde diferentes partes del mundo, ya sea de otros etnógrafos, pero también de misioneros, de comerciantes, de viajeros, en fin. A diferencia de Morgan en Estados Unidos, Taylor también fue importante porque quizás las concepciones de evolucionismo lineal que planteaba ya después se desprestigiaron, pero hizo, y el evolucionismo en general después quedó muy desprestigiado, pero hizo una contribución muy importante a la consolidación de la disciplina, en el sentido que, por ejemplo, fue designado jefe de sección del Museo de la Universidad de Oxford y luego profesor adjunto de la universidad, y fue el primer titular de una cátedra de antropología en 1896.
Eso tiene que ver porque con Taylor se empezó a institucionalizar la antropología como una disciplina científica y también académica. La construcción de escuelas de antropología, de carreras de antropología, de contratación de profesores de antropología, de publicaciones en revistas de antropología, toda la carrera académica asociada a esta profesionalización partió muy importantemente con estos esbozos en la Inglaterra y particularmente con Taylor a fines del siglo XIX. Chicos, ¿se acuerdan? Yo creo Eh, que pasó en antropología general, que en el fondo la antropología como ciencia y como ciencia, profesión, en realidad partió no siendo una profesión ciencia, sino que era más bien un hobby de misionero, ese tipo de cosas. Yo creo que tienen que haberlo conversado en primero. Sí, dice que sí, ya. Entonces, este Taylor en realidad genera esta ruptura de transformar lo que conversamos la semana pasada, como decía el profe, de transformar esta como idea, este como hobby, en transformarlo en una ciencia, en darle un revés científico. Y recordemos que en esos años era importante porque estaba muy en boga todo lo que tiene que ver con lo dice Palermo. Sí, el de la Milka, exactamente. ¿Qué es Milka? Milka, sí, hace como un análisis histórico. Pero en Chile. No, a través de la historia de la antropología. Tiene que haber sido, claro, sí tienen que haberlo leído en primero. La cosa es que lo importante de todo esto es que Taylor, en el fondo, genera como este hito de transformar esta idea de hobby o esta idea un poco eh, como que estaba en De consenso. los amateurs. Claro, que estaba igual, por ejemplo, tenía que pensar que las personas que se dedicaban a la antropología, como por ejemplo Morgan, tenían otra profesión, eran abogados, no sé, pues eran biólogos. Entonces, te queda este hito de que en el fondo uno puede ser profesionalmente un antropólogo y dedicarse profesionalmente a esto, como un espacio dentro de la ciencia. Por eso es importante. Pese a que Taylor había hecho súper poco trabajo en terreno, Morgan hizo mucho más y no es tan malo como todos piensan. Igual ayudó harto a los Seneca, creo que eran. Los Seneca. Sí, sí. Trabajó ahí concretamente. Bueno, según Palin, Taylor vaciló entre el paralelismo típico del evolucionismo clásico y trató de incorporar algunas tendencias difusionistas. O sea, no solo la idea de que el cambio o la evolución cultural se da sin contacto entre culturas, sino que trató de acercarse a hipótesis más de contacto. Eh, Representaría así el puente no solo entre la etnología practicada por amateurs y la profesionalización de esta, lo que decía recién la profesora, sino que también la transición entre el predominio de percepciones paralelistas y las nuevas escuelas difusionistas o historicistas. Porque primero surgió el evolucionismo y luego como reacción las escuelas más difusionistas que planteaban esta idea del contacto entre culturas para explicar el cambio cultural, no la evolución paralela de cultura y que cada cultura inmanentemente, internamente iba desarrollando por innovación y cambio este camino hacia la civilización, como establecía Morgan. Y esta cita se atribuye, dicha por Taylor, la civilización es una planta que con mucha más frecuencia se propaga que se desenvuelve. Fíjense en esa frase, civilización es una planta que con mucha más frecuencia se propaga que se desenvuelve. Al decir se propaga, está aplicándose más a la concepción de difusión. Desenvolver al polo de la evolución. Entonces, según Palin, Taylor también tiró unas canas al aire y no fue un evolucionista así a rajatabla ni ortodoxo, sino que incorporó algunos elementos de las posiciones difusionistas, de contacto cultural. Pero siguió manteniéndose en posiciones evolucionistas. Eso por el momento. Una de las cosas que caracterizan a ambas polos, evolucionistas y difusionistas, es que tienen un énfasis ambos mucho más diacrónico que sincrónico. Se aplican a cómo las cosas fueron cambiando y derivando
en el tiempo. Uno lo explican por evolución y otro por desenvolvimiento, y los difusionistas por propagación o por contacto, pero siempre están en una línea más bien temporal, diacrónica. Explicaciones distintas, pero se mueven ambos en el plano diacrónico. Y una de las obsesiones típicas de evolucionistas y de difusionistas era el tema del origen. ¿Dónde se originó la cultura? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Fue en varias partes a la vez y todos evolucionaron paralelamente, como decían los evolucionistas? ¿O fueron ciertos puntos, ciertos focos, ciertas áreas culturales que primero realizaron un cambio, perdón, una estructuración cultural, y a partir de ahí eso se fue difundiendo hacia otras zonas? Por lo tanto, el tema del origen y de la historia y de lo diacrónico es común a evolucionistas y a difusionistas. Se fueron recordando un poco cómo funcionaba esto, ¿no? Y dicen que sí. De a poquito. Ya. Ya, qué bueno. Ahora, en el libro de Paren, que hemos subido hasta ahora, se hace este debate entre las teorías etnológicas, partiendo de estas más clásicas, de estos elementos que estamos viendo ahora. Por lo tanto, este es el elemento que ya dijimos. Con Taylor se inicia, más que la teoría, porque hoy día las teorías de evolucionismo de Taylor ya no, y las de muchos que siguieron ya no corren. Claro. Hay que darle un repaso rápido como lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, yo creo que esto puede ser muy importante porque una de las consecuencias fue esta. De hecho, hoy día estamos en una clase de antropología en una universidad que tiene eso. O sea, Taylor halló fuertemente la profesionalización de la disciplina en Inglaterra. Que se crearan carreras de antropología, que hubieran cátedras universitarias, que hubieran profesionalización de la formación, que se abrieran museos adscritos a la universidad y a estas facultades o carreras de antropología, que se formaran discípulos, investigación de campo, publicación de revistas, en fin. Taylor fue muy importante en eso. Igual Palmer ahí hace como un guiño en el capítulo que tenían que leer sobre por qué es que pasa eso. En el fondo igual explica un poco cuál era el contexto, como que había en la investigación en ese momento, que estaba saliendo Popper con los métodos científicos, que se estaba exigiendo cierto nivel de credibilidad a las disciplinas, cierto nivel de dureza, un poco como para De que lo entiendan. consolidación. Claro. Claro. Pero justamente esta misma profesionalización corrió paralelo o fue un factor de la crisis del evolucionismo clásico, este evolucionismo que tenemos en Morgan, representado en Taylor, también puede ser Fraser, otro autor que vamos a ver cuando lo vamos a referir, aunque brevemente cuando hablemos de la parte más religiosa. ¿Por qué? Porque la profesionalización empezó a sacar cohortes de nuevos antropólogos de manera más regular, y estos antropólogos ya tuvieron que empezar a ir a terreno, y el terreno se empezó a imponer como una norma del trabajo de campo. Ya el etnógrafo de gabinete, así a lo Taylor, que nunca fue a terreno, ya fue cada vez algo más visto como el pasado, y los antropólogos tuvieron que ir a terreno. El ejemplo clásico, el epítome, el resumen de eso es Malinowski, que vino unas décadas después. Entonces, con los antropólogos en terreno, se empezó a reunir mayor información de campo y se publica más deficiente, y se hace pública, y esto aparece mucho más deficiente en la hipótesis subyacente a la teoría del evolucionismo. El paralelismo cultural como manifestación psíquica de un ser humano empezó a verse requebrajado por la evidencia etnográfica que salía, y verse como pura especulación, sin bases concretas en lo que ocurría y lo que se podía observar realmente, o sea, lo que hacía una ciencia. Se descubrieron más fenómenos de difusión que explicaban más sobre el desarrollo individual de las culturas que la idea evolucionista. Así, las nuevas escuelas, historicistas o difusionistas, toman como tema de estudio la historia particular de las culturas y su difusión. Sobrevivió mejor el difusionismo que el evolucionismo a esta profesionalización de la antropología.
No sé si hay Igual, una pregunta ahora. Dale, no, no hay ninguna. Pero igual, por ejemplo, ahí podríamos hacerle un guiño al video que tenían que haber visto. Que en el fondo el tener que ir a terreno y el tener que trabajar directamente con comunidades ayudaba mucho a que toda esta preconcepción de lo salvaje, de lo civilizado y de la barbarie se fuera un poco derribando. Pero por eso es tan importante la praxis al final, po. ¿Van entendiendo, no? ¿Tienen dudas, preguntas, consultas? Parece que no. Ah, no, están escribiendo. Chicos, si hablara sería más rápido. Yo igual en mi otro ramo les tengo a todos como la misión de que de aquí a final de semestre todos tienen que tener sus manos libres o audífonos, micrófonos para hablar, porque así hacemos la clase más rápido. La Basi estaba escribiendo y se arrepintió, y la Consuelo igual. En la parte cuando dijo que el evolucionismo tenía algo en común con el fusionismo, ¿lo puede explicar de nuevo? Ya. Lo que tienen en común el difusionismo y el evolucionismo es que ambos se centran en la dimensión diacrónica o de proceso o de historia. Acuérdense que estamos viendo esta primera introducción a la luz de lo que hizo Palen, este antropólogo español que trabajó en México, que es neoevolucionista, o sea, el evolucionismo que después se reconfiguró en el siglo XX, a mediados del siglo XX, pero él siempre plantea una tensión, Palen, estoy hablando entre la dimensión diacrónica, o sea, la historia de una cultura, como una cultura cambia hasta ahora, y también la dimensión sincrónica, como una cultura es hoy día, la estructura, las funciones de una cultura hoy. O sea, una cultura vista en su evolución o en su desenvolvimiento hasta ahora, y una cultura vista hoy día. En cómo es hoy día una foto del momento o una reconstrucción del pasado para llegar a ser lo que soy. A fines del siglo XIX, tanto evolucionismo como difusionismo tienen en común que ambos se sitúan en la dimensión diacrónica de la situación, no sincrónica. Ambos tratan de explicar cómo las sociedades desde un punto X han ido evolucionando, difundiéndose, desenvolviéndose hasta cómo es hoy día. Lo que pasa es que las explicaciones a ese trayecto son distintas. El evolucionismo plantea que sin contacto cultural, grupos humanos en diferentes partes del mundo siguen el mismo trayecto. Algunos se demoran más que otros, pero van en la misma línea, desde lo más simple a lo más complejo. En Morgan, salvajismo, barbarie, civilización. El difusionismo dice que ese paralelismo no es tal, sino que en el origen hubo algunos centros o áreas culturales que dieron un salto cultural y que de ahí eso se propagó a otras áreas y que en contacto con otras culturas se fue complejizando y evolucionando la cultura. ¿Me explico? Entonces, si bien las explicaciones son distintas, ambos se centran en el plano de cómo evolucionan las culturas y están preocupados por el origen. ¿En qué momento se generó la cultura y cómo se fue complejizando? Las respuestas a esa pregunta son distintas, pero ambos comulgan, son parecidos en el sentido que ambos se sitúan en esta dimensión de cambio, de historia, de evolución, de desenvolvimiento procesual, de cómo la cultura o la situación de la sociedad ha llegado a ser la que hoy día. Claro, parten de un No, punto A y quieren saber cómo llegaron al punto B. Y cada uno da una explicación más o menos. claro. Más que preguntarse cómo es la situación hoy día y hacer un corte concreto en cómo se va a entender una cultura hoy, le importa más el pasado, cómo llegó a ser, cómo es hoy. Y evolucionistas y fusionistas dan una respuesta distinta a esa pregunta sobre el pasado, pero se fijan en el trecho que hay entre cómo es hoy y cómo era antes, no tanto en cómo eran en ese momento las culturas.
¿Entendido, Consuelo? ¿O no? ¿Todavía queda alguna duda? Sí, Entonces, en gracias. ese sentido son parecidos, ¿ya? Se asemejan en eso. Está muy influenciado por el tema de la difusión, de la teoría de la evolución de Darwin. Aunque Levi-Strauss dice que el evolucionismo sociológico, en el fondo del que son exponentes o tributarios Morgan y Taylor, anticipó al evolucionismo biológico. Fue antes. Hay un texto de Levi-Strauss que también vamos a leer más adelante en el curso que habla de eso. Entonces, como las posturas difusionistas tuvieron un poco mejor, una mayor sobrevida que las posturas evolucionistas, difusionistas o historicistas, estas escuelas difusionistas o historicistas, como tenemos acá, se puede destacar la alemana, la escuela histórico-alemana, de un etnólogo que era un sacerdote católico que se llamó Wilhelm Schmidt. Esta escuela difusionista alemana o histórico-alemana, como algunos lo llaman, él vivió entre esa época, tuvo primero Smith y su teoría difusionista que se llamó de los círculos culturales, pero no vamos a entrar en detalle en eso. En el libro de Pallen pueden haber alguna, si a alguien le interesa, lo puede ir viendo en el primer, ahí, no me acuerdo exactamente en qué capítulo, pero están en los primeros capítulos. Pero Igual lo van Wilhelm a ver en Schmidt, arqueología. claro, Wilhelm Schmidt habla básicamente es como esta postura difusionista o histórica con respecto a considerar cada cultura específica, pero también con explicaciones generales. Bueno, esta postura difusionista de Smith, o histórico-difusionista, tuvo una fuerte influencia en la escuela norteamericana de antropología, lo que se llama boasiano, de Boas, estamos hablando de Boas, de Frank Boas, en la determinación de lo que se llamó áreas culturales y el estudio de los procesos de difusión entre ellas. Un poco lo que dijimos ahora de que de un área cultural se dio un salto cultural y que esa área, esa innovación cultural empezó a expandirse, a difundirse. Él lo llamaba la teoría de los círculos culturales. Entonces, estas posturas difusionistas tuvieron una fuerte influencia en Smith, era alemán, austríaco-alemán. Frank Boas también era alemán, lo que pasa es que después emigró a Estados Unidos y trabajó en Estados Unidos. Por tanto, esta dimensión más histórica era muy fuerte en Alemania y Boas también está muy influenciado por Smith. También vieron algo de Boas en la antropología general, ¿no? Muchachos, ¿alcanzaron a ver cosas de Boas? Dicen que sí. Oh, disculpa, pero se me seca la garganta, estoy tomando agua mineral. El relativismo cultural, dice el Jeff. Claro. Sí. Yes, Yes, bien. dice En inglés dice Sofía, bien, como estamos hablando de Estados Unidos, contesta en inglés. Me parece muy bien. Yes. O particularismo histórico, como se llamó también esa idea de relativismo cultural o particularismo histórico, considerar cada cultura en su dimensión específica, está muy en sintonía con lo que planteaba este cura Schmidt, este sacerdote Schmidt, con su escuela de histórico-cultural alemana o difusionista histórica en Alemania. ¿Han escuchado hablar de Martín Gursinde? De un Martín Gursinde. Voy a escribir bien. Martín Gursinde. Están respondiendo. No. Pero Jeff dijo que sí. ¿Te referías a eso, Jeff? ¿O respondiste sí a otra cosa? No, a lo anterior, que están diciendo lo del relativismo cultural, yes, sí. Ah, eso. El nombre sí lo cacho, dijo el Jeffrey. ¿Te suena el nombre? Martín Gursinde. Bueno, Martín Gursinde fue otro sacerdote, discípulo de este cura Wilhelm Schmidt, de esta escuela histórico-cultural alemana, difusionista, que también era sacerdote también Martín Gursinde,
Y tiene importancia, y lo pusimos acá, porque siempre es importante hacer paralelo entre estos debates teóricos o estos pinceladas de debates teóricos que estamos diciendo a nivel general, lo que se da en Estados Unidos, en Europa en ese momento, con lo que pasaba en América, particularmente en Chile. Martín Gusinde fue un cura que era discípulo y tributario de Smith y que vino a trabajar aquí en Chile a principios de los 90. Smith formó muchos discípulos que realizaron trabajo a campo en África y en América, y particularmente en Tierra del Fuego. Entre ellos, quien trabajó entre los grupos indígenas de Tierra del Fuego en esa época estuvo Martín Gusinde. Gusinde llegó a Chile a inicios del siglo XX, o sea, principios de 1900, colaboró en el Museo de Historia Natural de Santiago, que está en Quinta Normal, y luego realizó labores de investigación entre los mapuches, primero entre los mapuches, a principios del siglo XX. Pero finalmente, entre 1918 y 1923, Martín Gusinde realiza una serie de viajes al extremo sur para estudiar a los pueblos que allí vivían, considerados en peligro de extinción, más que los mapuches en ese momento, los Onas, Yaganes y Alacalufes, en Tierra del Fuego. Entonces, Gusinde fue el primer gran etnógrafo o etnólogo que estudió estos pueblos a principios del siglo XX. Estaba muy influenciado por las ideas del padre Wilhelm Schmidt de Alemania. Gusinde publicó una obra monumental que se llama Los indios de la Tierra del Fuego, en 3 tomos entre 1982 y 1989. Repite muchas de las teorías y de las ideas del padre Wilhelm Schmidt con respecto a estos grupos, particularmente los Onas de Tierra del Fuego. Y básicamente, muy como era sacerdote también Martín Gusinde, básicamente tratando de forjar la idea de que la concepción primitiva original de Dios que se da en todas las culturas, según decía el padre Smith, era de un monoteísmo original. Todas las culturas originalmente cuando nacen son monoteístas, y luego, porque esa postura, la sociedad se va complejizando por otras explicaciones, se deriva en un politeísmo en algunos casos, y en algunos casos se considera el monoteísmo, pero veía el politeísmo o la creencia en varios dioses como una degeneración, una decadencia con respecto a la idea original de que los pueblos, siempre su primera concepción original de Dios de los pueblos más primitivos fue el monoteísmo, que justamente por la derivación cultural en Occidente se derivó primero en culturas politeístas y luego en culturas sin influencia religiosa, como empezaba a hacer ya Europa en ese momento. En cambio, los pueblos más primitivos que todavía se podían observar, como en este caso para ellos eran los habitantes de Tierra del Fuego, representaban esta idea de que tenían, según Gusinde, cuando los estudió, trabajó con ellos, también respondían a esta idea de que para ellos creían en un solo Dios original. Por lo tanto, planteaban esa idea, y Gusinde trata de reafirmar esa idea, que los seres más simples tienen la idea más sublime de la divinidad, que es un Dios único y monoteísta. No así como culturas más desarrolladas que han caído en una decadencia. Por lo tanto, eso tiene varias cosas. No sé si hay alguna duda o algo que contar ahí, ¿no? Que quizá que es como un poco lo contrario que yo les contaba de Taylor, porque Taylor hacía la comparativa que hace Morgan con la antropología religiosa, que él decía que primero las sociedades eran animalistas, que después eran politeístas y después pasaban al monoteísmo. Mientras que por otro lado Gusinde hacía la perspectiva del revés. Claro. Lo que rompe con esta idea de evolucionismo lineal. Claro. Que originalmente los grupos fueron más bien monoteístas y después derivaron o degeneraron hacia otras formas de expresión religiosa. Pero eso también tiene una trampa en el sentido de que ellos veían a los grupos más primitivos actuales con ojos muy parecidos a los evolucionistas, porque suponían que estos grupos, como los Onas o Yaganes o Alacalufes, por su simpleza material, en fin, a los ojos de ellos,
no habían cambiado. O sea que Eran más puros. eran más puros y seguían siendo así como fueron sus mismos ancestros de esos pueblos hace miles de años. O sea, los seguían viendo como en un estado de pureza y de conservación, como si no estuvieran en la historia, como si no hubiera sufrido cambios. Por lo tanto, también era una deformación notable de la forma de ver a la otra cultura, porque suponer que una cultura, porque a mis ojos parece simple, quiere decir que no ha cambiado, y que por lo tanto conservan ese rasgo primordial, precioso para ellos, que era un Dios único, es pensar de que están fuera de la historia, de que no son sujetos capaces de cambiar, de adaptarse, en fin. Entonces es como si hubieran estado conservados una especie de refrigerador del tiempo y la evolución o los cambios, la difusión hubiera afectado a todo el resto del mundo, menos a estos grupos que conservaban esta pureza original. Entonces esa idea de encontrar grupos puros que conservan una primordialidad es característica de estas etapas de la reflexión etnológica, ya sea difusionista o evolucionista. No sé si queda claro eso o hay alguna pregunta también con respecto a eso. Y a Gusinde y a todo este trabajo. ¿No? Alguien estaba escribiendo. Bien. O sea, ellos, los etnógrafos o antropólogos, buscaban pueblos o comunidades como vírgenes. Claro, exactamente. O sea, Generalmente establecían como un punto cero desde el cual comparar. claro, la idea esta de vírgenes era como yo les decía, que en el fondo eran como lo más cercano a lo primogenio que podían encontrar. Que asumían que mientras los occidentales habían ido cambiando su cultura a través del tiempo, con la creación de herramientas, con la ciencia y todo lo demás, ellos se mantenían como intactos desde el momento que nacieron hasta el momento en que Gusinde fue y los vio. Hoy han tenido muy pocos cambios. Claro. Sí. Y los evolucionistas también, les pasa lo mismo. Hoy, chicos, van a ser las 4:30. ¿Les parece que hagamos un pequeño corte para no agotar tanto, ¿no? De unos 10, 15 minutos. Sí. Y yo creo que estaban todos durmiendo ya. Estaban muy Ya, callados. ok. Ya, vamos a dar 10 minutos para descansar un poco, ¿no? Nos contamos un cuarto para las 5, ¿les parece? Y terminamos la sesión de esta semana. ¿Vale? Ok. A las 16:45. Ya, yo les voy a subir, mientras tanto, los videos de la sesión pasada en los módulos para que tengan acceso a ellos, ¿ya? Pero no están en los módulos, ¿eh? No, pero los de YouTube, el Ah, link ok. de YouTube. Pero ya. Ah, o sea, esto mismo en los módulos. Ok, ya, entendí. Perdón, ya. Ya, 15 minutos de break y volvemos. Chau, chau. Ya. Ya, ¿Quién, te volví. quién tenía un gato, tu vara o no? Sí. Ya está ahí mostrando el gato. Ya, ok. Ya, ¿dónde habíamos quedado? Para seguir. No sé si hay una pregunta de la, de lo que hemos visto hasta ahora acá. ¿No? Chicos, tú das.
¿no? Que estos cabros son muy secos, se acuerdan de todo. Está bien. Bueno, se habían visto cosas de Boas, no sé si se acuerdan de qué vieron de Boas, para dejarlo ahí. Porque creo que algo alcanzaron a decir que habían visto de Boas, ¿no? De Fran Boas. O no sé, alguna idea, algo. Parece que no han vuelto todos todavía. Ya. ¿No? Parece que no han vuelto, se fueron todos. No, pero todos escribieron el 1645, mira. Por lo menos ya está. Ahí están respondiendo. Hola, ¿Te ahí fijas? volvieron. La UAS está el 1645. La Gabriela, la Valentina Torres, la Justo UASI. aparecieron cuando estaba el gato. Me gustó el gato. Ya, Pablo también acaba de llegar. Bueno, no, les preguntaba si se acordaron de algo de lo que vieron también con Boas, que fue la influencia más clara del difusionismo en Estados Unidos, que tuvo una importancia muy, muy importante en la antropología de ese país. Claro, exactamente, el particularismo histórico, exactamente. Influenciada por esta idea que vimos recién del padre Smith sobre la escuela del culturalismo histórico. Exactamente. Entonces, a Boas se le denomina el padre del particularismo histórico y más concretamente de la antropología en Estados Unidos. Algo similar a lo que vimos de Taylor Inglaterra con la institucionalización de la disciplina. Boas hizo algo similar con respecto a la temprana etnología en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos. Él era alemán, Frank Boas era alemán, nació en Alemania, y luego se fue a Estados Unidos y fundó la famosa escuela de particularismo histórico, que apuntaba a la idea básicamente de rechazando, se lo considera como el padre de la antropología norteamericana, rechazando el concepto de evolución que homogeniza la cultura, defendía el principio de la individualidad e igualdad de las naciones y pueblos. O sea, cada cultura o grupo tenía su propia historia individual, de ahí la idea de particularismo, que se ha ido desarrollando históricamente. Tenía que ver un poco con, como ya dijimos, con la idea de Smith sobre la escuela de historia cultural o difusionista. Boas escribió poco en términos de teoría, sin embargo hizo mucho trabajo de campo, mucha observación directa en Estados Unidos, fundamentalmente con grupos indígenas en Estados Unidos, en diferentes partes del territorio. Muchos estudios de Boas son conocidos en la parte noroeste de Estados Unidos, en el límite de Canadá, pero en la parte del Océano Pacífico norte, o sea, lo que hoy día es el estado de Washington, Seattle, hacia el norte, pasando hacia Canadá, pero en otras partes de Estados Unidos también. Con Boas y bajo Boas en Estados Unidos, se inició un proceso de profesionalización e institucionalización de la antropología norteamericana. Formó una corte de discípulos muy destacados, antropólogos que fueron muy importantes en el desarrollo de la antropología en el siglo XX en Estados Unidos. Margaret Mead, Brooke Benedict, Kreber, Sapir, Herkovich, Lowy, que fueron antropólogos que marcaron la escena en la antropología de mediados del siglo XX en Estados Unidos, que como llaman allá es antropología cultural.
más que antropología social o etnología, en Estados Unidos se llama antropología cultural. Más allá de esta idea de rechazar la evolución humana, el concepto de evolución que homogeniza todas las culturas, y defender este principio de la individualidad e igualdad de las naciones y pueblos, Boas en realidad no fue tanto un teórico, no hay obras teóricas de Boas, sino que fue más bien un investigador de campo. Entonces, en ese sentido, es parecido a Malinowski, pero en Estados Unidos también, y formar este conjunto de profesionales. Particularmente sus contribuciones de carácter de metodología, de cómo hacer trabajo de campo, las herramientas metodológicas para el trabajo de campo y la interpretación de los resultados. Por ejemplo, se suelen citar sus criterios para la reconstrucción histórica del origen y difusión de rasgos culturales. Diferentes criterios, distribución continua, complejidad, etc. Pero lo importante acá es que está interesado en que cada cultura que se analizara, particularmente cultura indígena en ese tiempo, estamos hablando del principio del siglo XX, se hiciera una reconstrucción histórica del origen de ese grupo específico y cómo esos rasgos se fueron difundiendo. Esos rasgos culturales de un grupo se difundieron en otro, o se lo recibieron, o si hubo una influencia entre diferentes grupos. Aquí claramente aparece la palabra difusión, y es lo que conversábamos delante sobre el origen. ¿Se acuerdan? De nuevo, el desenvolvimiento histórico de cada grupo en particular, desde un origen que puede ser común o no, y cómo se difunden rasgos culturales. Consejos concretos para el trabajo de campo también. Aprender la lengua nativa, algo muy parecido a lo que dice Malinowski. No sé si ya vieron ¿Han visto los argonautas ya al Kula o no? Me imagino que sí. Los argonautas tienen que haberlo visto. Es como la Biblia de primero. Por lo menos el capítulo 1. A ver, la base dice que sí. ¿Vieron los argonautas? Ok. Y el capítulo 1 y la introducción habla de eso. Aprender la lengua nativa, usar informantes clave, entre comillas, cubrir la totalidad de una cultura como consejo para el trabajo de campo. Que dicen que sí. Claro. Y concepto rector fundamental de Boas, la individualidad de las culturas. Cada cultura se explica por un desarrollo específico, pensando particularmente en culturas indígenas, si bien también hay contacto e interacción, pero genera una particularidad en sí misma, una peculiaridad, y por eso la escuela de Boas, que es mucho más metodológica que teórica, se denomina, particularismo histórico, y esto generó mucha influencia en la antropología en Estados Unidos. De hecho, las divisiones que hace Boas de la antropología son las mismas que Kotak después todavía sigue manteniendo en su libro sobre las divisiones de la antropología, ¿verdad, Araceli? Claro, sí. Claro, son más o menos las mismas. Como Kotak después como la teoría sigue profundizándose, la separan 12, pero son 12 que vienen de las tres mismas raíces, que sería la antropología cultural, la biológica y la lingüística, que es la Y la que arqueología. plantea vos. ¿Mm? O sea, esas divisiones que estableció Boas todavía siguen, imagínense, en una actualización de ese manual que debe ser de no hace mucho. Tiene como 2 años ese manual. Sigue, que de Estados Unidos, sigue basándose un poco en las divisiones que hizo Boas ya a principios del siglo XX. Aquí tenemos una Hay imagen una de foto de Boas, vos. él era Fran Boas. Si bien todos estos elementos que vimos recién, estos de acá, todo esto, el criterio para la reconstrucción histórica de origen y difusión de rasgos culturales, los consejos para el trabajo de campo y el principio rector de la individualidad de las culturas no son ideas originales de él, sino que anteriores, por ejemplo, del mismo padre Smith y de otros. Lo que hizo Boas fue sistematizarlas en un conjunto de preceptos para el trabajo de campo, básicamente, construyendo un conjunto coherente de técnicas de campo, de clasificación y análisis. Y lo que hizo básicamente fue transmitir esta metodología a un grupo muy influyente de antropólogos que después ocuparon un lugar importante en la antropología, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, por ejemplo, como ellos. Margaret Mead y Ruth Benedict fueron personajes importantes de una escuela que se llamó Cultura y Personalidad,
que fue muy importante que cruzó un poco con psicología, con algo del pensamiento de Sigmund Freud, del psicoanálisis, para entender una cultura. Kroeber Sapir, que investigó el tema cercano a las lenguas. Herkovich y Lowy fueron antropólogos que influyeron mucho en la antropología norteamericana. Todos eran discípulos de Boas. Era un empirista, absolutamente. Hemos dicho que tuvo poco desarrollo de trabajo teórico, pero sí mucho empirismo. ¿Estamos de acuerdo que lo entendemos con empirismo, no? ¿O hay algún debate al respecto? Empirismo, empiria. Cuando decimos empirismo, ¿qué queremos decir? Lo empírico. A mí no me queda muy claro, dice la Sofía. ¿Ya? ¿A alguien más no le queda claro? Pero, ¿no te queda claro lo que hizo Boas o el concepto de empirismo? ¿No lo asocian con el método científico el empirismo en una de esas, quizás? La Carla Viviana Torres dice que se basa en la experiencia, ¿o no? Y la Oasis dice sí. Me perdí acá. Claro. Pero, primero, lo empírico se refiere a aquello concreto, factible, real que yo hago o que vivo como experiencia, pero también que atestigo y que se puede concretar. Algo empírico es algo que sucede en realidad, algo que se aprende por práctica, que se ve por ensayo y error, lo experiencial, tanto mi experiencia como la experiencia social que puedo observar. O sea, algo empírico es algo que no descansa solamente en una teoría sobre las cosas o una idea que yo tengo cómo pueden ser las cosas, sino que se basa en una observación directa de cómo ocurren las cosas. Hacer un experimento es hacer empiria, es ver cómo ocurren las cosas. Observar directamente a través de etnografía o de observación participante cómo se comporta un grupo es estar en el nivel del empirismo, o sea, es el conocimiento o aquel proceso de búsqueda de conocimiento que se basa en la experimentación misma o en la realidad concreta, no en la mera especulación teórica. Claro. En general, En si yo realidad, pudiera decir igual eso, no sé si asocian, tú pudieras decir algo más al respecto. sí, lo asocian al aprendizaje, generalmente. El aprendizaje empirista, el aprendizaje aprendido a través de la acción, de la observación, del hacerlo. Como decía el Alejandro, por ejemplo, hacer un experimento de algo empirista, porque en el fondo ustedes ven cada paso y van viendo los resultados, acción, reacción y los resultados. Entonces, se asocia harto la educación en el sentido de una forma de aprendizaje, in situ. Claro, claro. Y lo que preguntaba la Sofía con respecto a esto empírico, ¿cómo lo tomaba Boas? La idea era que esta idea del particularismo histórico de Boas, que cada cultura tenía era particular por su historia y su conformación actual, que por lo tanto había que considerarla en su totalidad, esa cultura específica, y reconstituir la historia específica que esa cultura tenía, por eso particularismo histórico, más allá de las explicaciones de difusión que puedan haber. Lo que hacía básicamente Boas fue trabajar con grupos indígenas en Estados Unidos que se consideraban en peligro de extinción en ese momento y que había que estudiarlos en concreto, hacer trabajo de campo, investigar todos los campos de esa cultura, el lenguaje, el parentesco, la familia, en fin, la economía, y reconstituir esa historia en su totalidad, cubrir todos los aspectos de la cultura, el lenguaje muy importantemente, trabajar con informantes clave, y esa información concreta
que se reconstituía pensando en que esa cultura iba a desaparecer posiblemente, se articulaba en una explicación que a lo mejor no pretendía ser universal, pero sí aplicarse a cómo esa cultura había llegado hasta ser donde estaba y qué características tenía. Entonces, el empirismo, en el sentido de cómo lo aplicaba Boas, era a situarse en el terreno de una cultura, estar en el terreno, investigar todos los aspectos de la cultura y ver el desenvolvimiento histórico que había tenido en su particularidad. En ese sentido, aplicaba el empirismo a un estudio concreto de una cultura específica que era claramente distinguible de otra, y de estudiar cada una de estas culturas en su totalidad. ¿Se entiende un poco más, Sofía, o no? La aplicación que hacía del empirismo al estudio cultural. Claro, en el fondo, él tenía que ir y observar para darse cuenta. Ah, ya entendieron ya. Sí, y cómo se podía procesar. Claro. Y cómo Pero eran ricas básicamente, cada una en sí misma. claro, sin pretender que la historia de una opacara a la otra, por eso se llama de particularismo histórico. Pero más que un cuerpo teórico en general, era más bien un trabajador de campo, un sistematizador de una forma de trabajar. Por eso era más empirista. Eh, Fuertemente influenciado por el empirismo, pero bueno, el abandono, al menos provisional, de toda posición teórica explícita. Es una especie de antiteoricismo que sin teoría yo llego y puedo captar esa cultura de una manera más fiel, más real, lo que naturalmente es, es una posición engañosa o autoengañosa, porque siempre hay teoría al observar. Era lo que se llama un inductivista furioso, desde lo particular, observar lo particular para generar una explicación general. Como un inductivista furioso que creía en la progresiva y cuidadosa acumulación de datos, tomar muchos datos, observar mucho, registrar mucho del desarrollo y refinamiento de las técnicas de investigación. De ese proceso, casi solo por mera acumulación, digamos, debería surgir una teoría etnológica, pero no está a priori interesado en constituir una teoría, sino que en hacer trabajo de campo para en algún momento derivar en alguna teoría. No le interesa tanto la dimensión teórica como el trabajo de campo en sí, la empiria. Bien. Boas es muy importante, como les digo yo, y hay que hacer esta parada en él porque realmente como que constituyó la antropología en Estados Unidos, que a diferencia de lo que se hacía en Europa, ya sea en Estados Unidos, particularmente en Francia, en otros lados, no es muy teórica, sino que es más bien concreta, más bien de trabajo de campo, y se le llama básicamente antropología cultural en Estados Unidos, más que antropología social o más que etnología incluso. Entonces, este trabajo concreto de Campo de Boas fundó una forma de entender o de apreciar la antropología en Estados Unidos, que como vimos recién en el ejemplo de Kotak, todavía sigue existiendo en la división de las diferentes ramas de la etnografía, de la ciencia antropológica. Entonces, ¿cuáles son las críticas que se hicieron a Boas? Por ejemplo, que su trabajo era un culto al método. Era un método por el método sin base teórica. Que era investigar por investigar, una forma de observar y registrar, pero sin un fundamento teórico que la guiara. Un fetichismo del método, se lo ha criticado. Preciosismo y refinamiento en las descripciones, descuidando la interpretación o comprensión. Mucha descripción con mucho detalle de lenguaje, de cultura, de formas de parentesco, de formas económicas, formas sociales, formas religiosas, mitos, lenguaje, descripciones muy densas y muy refinadas de diferentes pueblos en eso, pero sin llegar a una interpretación o una comprensión de eso. Es como la descripción por sí sola. Por lo tanto, es un trabajo etnográfico, dicen los críticos, huérfano de un impulso teórico consciente y dominado por un enfoque de microhistoria particularista. O sea, cada pueblo tiene su microhistoria particular y lo intenta generar una historia más general, que lo interprete y lo comprenda. Claro, en el fondo como que había mucha crítica asociada a que él se centraba
cada uno de los pueblos y hacía una descripción y un trabajo en cada uno de los pueblos, pero no hacía un esfuerzo un poco más macro de generar como este tejido que podía conectar de una u otra forma las culturas, como que las aislaba al final, las dejaba cada una como en su islita. Claro. Sí. Esas fueron las críticas fundamentales que se hicieron a Boas en su proceso de trabajo campo y de comprensión del quehacer antropológico. Muchas de estas críticas vinieron de los propios discípulos de Boas, que después se separaron de él. Por ejemplo, Frebe desarrolló la noción de la cultura como algo supraorgánico, o sea, algo que está por sobre las dimensiones más orgánicas o más biológicas de la cultura. Es casi como un orden que está por sobre esa dimensión y comanda la realidad de la vida social de un grupo. La cultura debe interpretarse en sus propios términos, alejándose del impulso reduccionista que buscaba explicar la cultura por factores exógenos, geográficos, psicológicos. O sea, la cultura se explica por sí misma y en sí misma genera un código, por decirlo así, que supera la influencia que puede venir del individuo, de la psicología o del ambiente geográfico. Claro, ahí sería como una corriente contra el difusionismo. Claro. Por los factores exógenos, por ejemplo, explicarlo desde fuera, o elementos ambientales o psicológicos. Por lo tanto, al tener esta visión más de algo supraorgánico, Kleber volvió terminando otro antropólogo importante, Kleber, a una idea de una visión más macrohistórica, no de microhistoria particular. Entonces, muchas de las reacciones contra Boas vinieron de los propios discípulos en Estados Unidos. Y quizás ya para ir finalizando con esto, podemos decir que, bueno, algunos lo vamos a retomar después. Después del auge del particularismo histórico en Estados Unidos con Boas, década del 20, del 30, del siglo pasado, entran en juego muchas y variados conceptos, teorías y métodos en Estados Unidos. La noción de área cultural, desarrollada como vimos por la escuela histórica alemana del padre Smith, influenció directamente a otro de los discípulos que fue Kleber, que trató de explicar las culturas en este sentido. Vamos a explicar esto también. El segundo elemento que entró fuerte en Estados Unidos después de Boas fue la idea del funcionalismo de la escuela social británica. Radcliffe Brown, Malinowski, el funcionalismo clásico. En Estados Unidos, por ejemplo, la visión más sincrónica, no la visión diacrónica. Claro. Esto ya rompe, el funcionalismo ya rompe completamente con la idea de buscar los orígenes, sino que es ver cómo está una sociedad en su momento actual. Perdón, interrumpí algo ahí. Ara, ¿no querías decir algo? Disculpa. No. Ah, perdón. El funcionalismo influyó en Estados Unidos. Un antropólogo como Robert Redfield, influido por la escuela, hizo estudios en México, por ejemplo, el grupo indígena en Yucatán desarrolló ideas sobre que no había una ruptura entre lo rural y lo urbano, sino que había un continuo, y hizo estudios sobre implicancia de esto en el aislamiento o el contacto cultural. Eso lo vamos a ver con detalle después, pero lo que queremos relevar ahora es que, pasado el particularismo histórico en Estados Unidos, en la antropología norteamericana, empezaron a llegar ideas del funcionalismo inglés, de nuevas formas del difusionismo, la idea de áreas culturales. Como dijimos delante, la Escuela Cultura y Personalidad de Margaret Mead y Ruth Benedict, otra de las discípulas de Boas, que trabajaron con un énfasis psicológico influenciadas por Freud, la teoría psicoanalítica de Freud. La Escuela de Cultura y Personalidad busca relacionar las creencias y prácticas culturales con la personalidad individual, y la personalidad individual con las creencias y prácticas culturales. Existe una correspondencia entre ambas dimensiones, lo que, bueno, tampoco es decir mucho, no es descubrir América decir eso,
pero trataron de explicarlo a través de diferentes procedimientos. Existe una correspondencia entre ambas dimensiones, representada por la idea de patrones culturales que describió Benedict. La escuela de cultura y personalidad fue muy importante en la antropología en general y en la norteamericana en particular, al cruzar estas ideas de correspondencia entre la socialización individual de una persona y el patrón cultural en que se inserta o se escribe. La correspondencia, la sincronía, la resonancia entre ambas dimensiones. Cruzando desde la antropología a la psicología, particularmente con trabajos de Freud y de otra gente. Lo sugerente que estos nuevos enfoques vinieron a llenar el vacío teórico que se le atribuye a Boas, que hizo mucho método en Estados Unidos, formó una escuela pero con poca teoría. Pasado su influencia más directa, las teorías que dominaron fueron algo de funcionalismo, mucho de cultura y personalidad, la escuela de cultura y personalidad de los 20, de los 30, los 40, con Benedict y Boas y otra gente como, ¿cómo se llama el esposo? Se me olvidó ahora, Araceli, ¿te acuerdan? Linton, también de la escuela de cultura y personalidad. Y no, se me olvidó otro personaje importante ahí. Jan Ruch. Sí, y... ¿cómo se me puede olvidar? Bueno, era otro elemento importante ahí. Pero lo interesante es que muchas de estas corrientes teóricas que llenaron este vacío teórico en Estados Unidos venían de fuera de Estados Unidos, venían de Europa. La Escuela de Cultura y Personalidad, ya dijimos, tenía una fuerte influencia, una referencia psicológica a Freud, y la antropología social británica venía desde Estados Unidos, de Inglaterra, el funcionalismo. Radcliffe Brown, Malinowski, Evans Pritchard, y todos ellos a su vez son tributarios del pensamiento sociológico de Durkheim en Francia. Claro. Con esta idea de la cohesión y de la integración social. O sea, el vacío teórico en Estados Unidos se llenó nuevamente desde Europa, por decirlo así, para suplir este vacío teórico que había dejado esta influencia tan fuerte de Boas con el empirismo y el trabajo de campo, pero con poca teoría. Ahora, no sé, ¿algo más ahí para cerrar? No, yo solamente les quería recordar, así como para cerrar, que el evolucionismo lineal un poco nosotros lo asociamos a Morgan y a Taylor, el particularismo histórico a Boas, el funcionalismo a Malinowski, y de ahí ya en adelante seguimos con Radcliffe Brown, Evan Pritchard y todo lo demás. Claro. El otro personaje importante de la Escuela de Cultura y Personalidad fue Gregory Bateson, que fue esposo de Margaret Mead, se me había olvidado. Pero las mujeres fueron muy importantes en cultura y personalidad. Benedict, Ruth Benedict, Margaret Mead. Y Margaret Mead. Claro, exactamente. Entonces, esto es como dimos hoy día una casa general un poco de la influencia, de los primeros pasos, inicios de la etnología, algunos debates, un barniz solamente, que algunos los vamos a profundizar en el curso y otros tendrían que verlo en teoría también. No sé si queda alguna pregunta o alguna duda sobre esta profundización un poco de la introducción en la que estamos hasta ahora. Muchachos, muchachas. ¿Van entendiendo igual cómo se va hilando todo? De a poco, ¿no? Todavía no hace mucho sentido. Dice que sí. El Aloanto dice pero que seguro, sí. dice la Sofía. Lente pero seguro, ya. Piano, balontano. Igual esto era como un refresco de memoria, confirmo. Era como para que refrescaran la memoria de algo que en teoría ustedes ya conocían y que habían visto, pero para que lo fueran asociando un poco al proceso de la etnología. Claro. Bien, no vamos a dejar una tarea más explícita ahora, a partir de la poca participación que hubo en la anterior, pero la anterior tarea sigue vigente. Sí. Vale, ¿tú dónde pusiste los links, los módulos?
Ahora, Dime. acá, pusiste los links del módulo acá, en conferencia del 29 de abril, la Sí, conferencia pasada, sí. ya está acá, ya, perfecto, la clase pasada está aquí, y la que dimos la clase pasada. Entonces, este es el módulo que estamos viendo hoy día, lo que acabamos de ver en esta parte de acá, pero para acceder a ustedes, para que lo puedan ver, ojalá les pedimos que revisen esto de nuevo, hagan esta lectura, vean el video esta semana una vez más, y participen en el foro, que quedó nuevamente abierto. ¿Hasta cuándo, Araceli? Hasta el 12. Hasta el 12. Con alguna idea, por sencilla que sea, sobre lo que creen que es antropología, lo que consideran que es la etnología en particular, o si no, alguna pregunta, para que puedan después, ya, no, para no depender de los videos de estas clases también, acceder y volver a revisar estos contenidos que estamos teniendo acá. ¿Sí? Sí, recuerden que para que puedan desbloquear la unidad anterior, hay que haber dado las actividades de la previa. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Consultas? Sí, dice la Oasis. Todo ok. El nombre del gato. Ok. Ya. Bueno. Bien, muchachos, si no hay más preguntas por ahora, lo dejaríamos de acá. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? A las 3:15. En Canvas también. Vamos a mandar el aviso, pero va a ser siempre los miércoles a las 3:15 en Canvas, la Sí, conferencia. en Canvas. Pero les decimos que es importante que contesten las actividades del módulo de introducción, incluyendo el foro, para que puedan ir avanzando a los nuevos contenidos que vamos armando en los módulos que vamos creando, ¿vale? Si no hay más preguntas, nos despedimos. ¿Hasta qué hora? No, no hay más clases los jueves, habíamos dicho. Mira, las clases los jueves las vamos a activar cuando tengamos los trabajos en grupo, ¿vale? Cuando empecemos a hacer los trabajos en grupo, acuérdense que la evaluación de este curso va a ser trabajo en grupo. Cuando ya estemos más aceitados en esta máquina y estemos trabajando en grupo, vamos a activar las clases los jueves, seguramente para responder dudas específicas de los trabajos en grupo, ¿vale? Pero todavía no, eso ya viene, ¿vale? Ya, muchachos, si no hay nada más que hacer, yo voy a tener la grabación ahora. ¿Listo?